Puede parecer solo otro misil, pero lo que estás viendo es una de las armas más avanzadas jamás creadas por los alemanes. No solo eso, sino que este misil es quizás el que más ha suplicado Zelensky por obtener. Durante mucho tiempo, Alemania prohibió su envío a Ucrania. ¿La razón? El temor de que, en las manos equivocadas, pudiera causar una destrucción tan significativa que podría desatar un conflicto de proporciones globales. Pero un evento reciente en Berlín lo cambió todo. Y ahora Ucrania podría finalmente estar cerca de obtener este poderoso misil. Y eso es... bueno. Una buena razón para que los rusos estén preocupados. ¿Pero qué misil es este? ¿Y por qué los ucranianos lo quieren tanto? Bueno, estamos hablando del Taurus KPD-350, un arma que, como dijimos, es una de las más avanzadas disponibles en el arsenal alemán. Y debido a sus capacidades únicas, este misil ha sido objeto de un intenso debate en Alemania y en toda Europa en los últimos años. Para entender las razones detrás de toda esta controversia, necesitamos analizarlo un poco más de cerca. El Taurus es un misil de crucero aire-superficie alemán y sueco. Actualmente fabricado por Taurus Systems. En términos más simples, estamos hablando de un misil de largo alcance, lanzado desde aviones de combate. Con un peso de aproximadamente 1.400 kilogramos y poco más de 5 metros de longitud, el Taurus es propulsado por un motor turborreactor que lo impulsa a una velocidad cercana a la del sonido. Pero lo que realmente distingue al Taurus de otros misiles similares es su capacidad de recorrer más de 500 kilómetros mientras vuela a una altitud de solo 35 metros. En la práctica, esto significa que es casi indetectable para los sistemas de radar enemigos. El misil incorpora tecnologías furtivas y utiliza un sofisticado sistema de navegación que combina GPS, navegación inercial, navegación basada en imágenes y un altímetro radar, lo que le permite encontrar sus objetivos con precisión, incluso sin soporte de GPS. Esto es una gran ventaja, ya que en escenarios de guerra, el enemigo suele bloquear o manipular las señales de GPS. Pero, a pesar de que todo esto es impresionante, la característica principal del Taurus radica en otro aspecto. En su ojiva. Y no es cualquier ojiva, sino un sistema inteligente llamado Mephisto, que pesa unos impresionantes 480 kilogramos. Eso es bastante. Fue diseñada específicamente para penetrar objetivos fuertemente protegidos o enterrados a gran profundidad. La primera etapa es una carga más pequeña que crea un agujero en el objetivo, mientras que la segunda etapa, la carga principal, hace explotar el objetivo desde adentro hacia afuera. En lugar de solo hablar sobre ello, es mejor que lo veas por ti mismo para entender de qué estoy hablando. Como puedes ver, esta capacidad hace que el Taurus sea particularmente eficaz contra objetivos como búnkeres fortificados, puestos de mando subterráneos, puentes, depósitos de municiones e incluso barcos en puerto o en el mar. El sistema detrás de estas potentes detonaciones se llama PMPF, el cual puede contar las capas de material que penetra y está programado para causar el máximo daño al detonar en el punto ideal dentro de esas capas. Para darte una mejor idea de las capacidades de este misil, nada mejor que compararlo con otro similar. Tomemos como referencia el Scalp Echet de origen francés.
En comparación con misiles similares como este, o incluso con el Storm Shadow, que ya ha sido suministrado a Ucrania, el Taurus tiene una ventaja significativa, principalmente en alcance, que es considerablemente mayor. Estamos hablando de casi el doble, para ser precisos, 500 kilómetros contra 250. Además, el sistema de ojiva del Taurus es tecnológicamente superior. Ahora que conoces mejor el Taurus, es fácil entender por qué Ucrania lo quiere con tanta urgencia. Desde mayo de 2023, Zelensky ha solicitado formalmente a Alemania el suministro de estos misiles para fortalecer su capacidad defensiva contra Rusia. Sin embargo, esta solicitud se ha convertido en uno de los mayores dilemas políticos de Alemania. Eso se debe a que el ex canciller alemán Olaf Scholz estaba en contra de enviar estos misiles a Ucrania. Para él, el uso de estos misiles contra Rusia podría representar una escalada significativa del conflicto. Es un arma de gran alcance. Esta arma podría, dada la importancia, no se debe perder el control sobre los objetivos, no sin la presencia de soldados alemanes, algo que rechazo. Mientras tanto, los aliados de Ucrania presionaban a Scholz para que cambiara de postura. En una entrevista, Boris Johnson, el ex primer ministro británico, dejó clara su posición a favor de enviar estos misiles. Creo que Olaf ya ha hecho cosas extraordinarias, pero creo que el Taurus debe ser desplegado. Y espero sinceramente que el gobierno alemán lo haga. Además, creo que todos debemos hacer más, y eso incluye al Reino Unido, Estados Unidos, Francia. Todos debemos hacer más juntos. Pero estoy seguro de que lo haremos. Scholz incluso fue cuestionado por parlamentarios alemanes sobre su decisión. Veamos. Cuando se trata de sistemas de armas de largo alcance, no tiene sentido suministrar armas que solo puedan usarse si miembros del ejército alemán tienen que ir a Ucrania para hacerlo. Esta es una línea que no estoy dispuesto a cruzar como canciller alemán, por lo que mi posición en este caso es muy clara. Creo que es necesario que cuando suministremos armas nos aseguremos de que no haya participación de soldados alemanes en su uso. Como puedes ver, para Scholz, enviar estos misiles podría arrastrar a Alemania a un enfrentamiento directo con Rusia. También dijo que no consideraba correcto entregar armas destructivas en el interior de Rusia. Su justificación fue que el sistema de armas Taurus era tan complejo que requeriría soldados alemanes en suelo ucraniano para programar los misiles, lo que implicaría el riesgo de involucrar directamente a Alemania en el conflicto con Rusia. Además, existía la preocupación de que Ucrania pudiera usar los misiles para atacar objetivos dentro de Rusia o el puente sobre el estrecho de Kerch, que conecta a Rusia con la península de Crimea, anexada ilegalmente en 2014. Sin embargo, expertos militares cuestionaron estas afirmaciones. Fabian Hoffmann, investigador de la Universidad de Oslo, afirmó que la única razón por la que se necesitarían soldados alemanes sobre el terreno para operar el Taurus es que el canciller no confía en lo que Ucrania podría hacer con ellos. Según él, el ejército ucraniano podría recibir instrucción para operar los misiles de manera independiente en un plazo de entre 3 y 4 meses. Esta negativa generó tensiones significativas entre Alemania y sus aliados. En un intento por sortear la resistencia alemana, el Reino Unido propuso enviar más misiles Storm Shadow a Ucrania a cambio de que Alemania entregara algunos de sus misiles Taurus. Pero Berlín rechazó esta propuesta. El debate en Alemania no terminó ahí y se intensificó aún más con un incidente en febrero de 2024, cuando conversaciones confidenciales entre oficiales militares alemanes en las que discutían cómo se podría entregar el Taurus a Ucrania y su posible uso para atacar el puente de Crimea, fueron interceptadas y filtradas por Rusia. Esto causó una gran vergüenza diplomática entre los países. A pesar de esto, la presión sobre Alemania siguió aumentando junto con la necesidad del ejército ucraniano de reponer este tipo de armamento que escasea alarmantemente en toda Europa. Dijo que era reacio a enviar misiles de crucero Taurus de largo alcance a Ucrania. Hoffmann estima que Ucrania ha recibido entre 400 y 600 misiles Storm Shadow y Scalp de Francia y el Reino Unido desde el inicio de la guerra.
Según sus cálculos, a comienzos de este año, Ucrania podría haber agotado por completo su stock de estos misiles. Pero un evento reciente en Alemania parece haber reavivado las esperanzas ucranianas. Esto se debe a que las elecciones anticipadas de febrero de este año en Alemania provocaron un cambio político significativo, que podría alterar radicalmente la política alemana hacia Ucrania. El partido conservador Unión Demócrata Cristiana, liderado por Friedrich Merz, ganó las elecciones por un amplio margen, mientras que el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz sufrió una derrota histórica, quedando en tercer lugar, su peor resultado hasta ahora. Friedrich Merz, quien se espera que se convierta en el próximo canciller alemán, ha sido un fuerte crítico de la postura tímida de Scholz hacia Ucrania. En declaraciones previas, Merz apoyó la posibilidad de transferir los misiles y criticó las restricciones impuestas al alcance de las armas suministradas a Ucrania. Me gustaría que le dijéramos a Putin, ten cuidado si continúas bombardeando infraestructura civil y energética, hospitales y guarderías. Si esto continúa mañana, levantaremos las restricciones de alcance sobre las armas que Ucrania ya tiene hoy. El segundo paso será la entrega de misiles Taurus. Entonces, Putin decidirá hasta dónde quiere llegar en la escalada de esta guerra. Durante un debate televisado en febrero de este año, pocos días antes de las elecciones, Merz desafió a Scholz y afirmó que la guerra podría haber terminado antes si Ucrania hubiera recibido un apoyo más decidido y con menos vacilación. También expresó una visión clara sobre la necesidad de una Europa fuerte y preparada, diciendo: si Europa quiere preservar su seguridad a largo plazo, entonces debe asegurarse de que Putin, el agresor en esta guerra, pierda y de que Ucrania recupere su plena integridad territorial. En un contundente discurso antes de las elecciones, Merz culpó directamente a Scholz por la situación en Ucrania. Usted es personalmente responsable de esto con su actitud de hacer que Ucrania luche con una mano atada a la espalda. Esto no puede continuar. Si Putin no acepta esto, entonces se debe dar el siguiente paso. Debe decírsele que si no deja de bombardear a la población civil en Ucrania en un plazo de 24 horas, entonces la República Federal de Alemania también deberá entregar los misiles de crucero Taurus para destruir las rutas de suministro que este régimen está utilizando para dañar y bombardear a la población civil en Ucrania. Merz también abordó el miedo como un factor en la toma de decisiones. En las últimas semanas, cada vez recuerdo más las palabras del filósofo francés Michel Déon, quien una vez dijo que el miedo es la madre de toda cobardía. Señor canciller, es hora de que usted y todos nosotros superemos nuestro miedo a Putin para poner fin juntos a las atrocidades en Ucrania. Tras su victoria electoral, Merz reiteró la necesidad de aumentar el apoyo a Ucrania. La primera pregunta que debemos hacernos es si seguimos apoyando a Ucrania para que pueda defenderse. En mi opinión, hasta ahora no hemos hecho lo suficiente. De lo contrario, esta guerra no habría durado 3 años hasta mañana. En este punto podrías preguntarte, de acuerdo, pero ¿realmente Alemania puede entregar estos misiles? ¿Marcarán la diferencia? Bueno, lo que puedo decirte es que esta entrega tendría implicaciones estratégicas significativas para el conflicto. Esto se debe a que Alemania tiene alrededor de 600 misiles Taurus, de los cuales se estima que podría suministrar unos 100 sin comprometer su propia capacidad de defensa. Esto representaría un aumento significativo en el arsenal de misiles de crucero de Ucrania. Es probable que la Fuerza Aérea Ucraniana monte estos misiles en sus bombarderos Sukhoi Su-24, los cuales ya han sido modificados para transportar misiles occidentales utilizando soportes recuperados de bombarderos Tornado británicos retirados. Curiosamente, la Fuerza Aérea Alemana aún opera varias docenas de Tornado, principalmente como plataformas de lanzamiento de los Taurus.
Y con estos misiles equipados, Ucrania tendría varias ventajas importantes. Primero, debido a su alcance, el Taurus podría penetrar más profundamente en las líneas rusas que cualquier otro misil occidental de largo alcance actualmente disponible en el arsenal ucraniano, aumentando su capacidad para intimidar a los rusos y responder eficazmente a numerosas amenazas. El misil sería especialmente eficaz contra el puente sobre el estrecho de Kerch, una importante ruta logística para Crimea. Este puente tiene un valor estratégico y simbólico para Rusia, conocido como el talón de Aquiles de la logística rusa. El uso del Taurus podría causar daños irreparables, eliminando casi con certeza esta ruta de suministro rusa. Otro punto importante es que, desde que Ucrania comenzó a recibir misiles ATACMS, Rusia ha reubicado el 90% de sus aeronaves en bases militares fuera del alcance de estos misiles, lo que ha reducido los bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas. El Taurus obligaría a Rusia a mover sus activos militares aún más al interior, afectando gravemente su efectividad en combate y en sus ataques contra la infraestructura ucraniana. Incluso si Rusia traslada sus flotas aéreas más lejos, esto tensionaría sus recursos, afectando negativamente el reabastecimiento en vuelo, la carga máxima y el tiempo de presencia en el campo de batalla, reduciendo la escala de los ataques contra Ucrania. Además, la tecnología del Taurus sería extremadamente beneficiosa para atacar objetivos rusos profundamente enterrados y fortificados, como búnkeres, puestos de mando, líneas de producción y bases militares. Otro punto importante es que Rusia ha aumentado su producción de artillería desde el inicio de la invasión, superando en volumen a los aliados occidentales. Sin embargo, Ucrania ya ha atacado con éxito varios depósitos de municiones y sitios de producción rusos, reduciendo el uso de artillería por parte de Rusia y ayudando a Ucrania a contener los avances rusos en el frente. Ataques continuos contra activos militares rusos, instalaciones de producción y depósitos de almacenamiento utilizando armas occidentales de largo alcance, como el Taurus, afectarían directamente la cadena de suministro de Rusia, debilitando sus capacidades ofensivas. Como puedes ver, la posible entrega de misiles Taurus a Ucrania ocurre en un momento clave para la política de defensa europea. Con la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea, especialmente tras la elección de Donald Trump, Europa es cada vez más consciente de la necesidad de asumir una mayor responsabilidad por su propia defensa. Pero aquí hay un problema. Con la formación del nuevo gobierno alemán aún en proceso, la decisión final sobre el suministro de misiles Taurus a Ucrania podría tardar semanas o incluso meses. Merz primero tendrá que concluir las negociaciones para la formación del gobierno con los socialdemócratas antes de contar con el capital político necesario para aprobar una transferencia de armas tan delicada. Sin embargo, la dirección parece clara. La creciente presión de los aliados, el deterioro de la situación en Ucrania y el cambio de liderazgo político en Alemania están creando las condiciones para una posible entrega de misiles Taurus a Ucrania, posiblemente a finales de la primavera o comienzos del verano de 2025. Si esta entrega se materializa, no solo sería un acontecimiento significativo en el conflicto en curso, sino también una señal del compromiso continuo de Europa con la seguridad y estabilidad regional frente a la agresión rusa. Como destacó el primer ministro polaco Donald Tusk, antes de partir hacia una cumbre de emergencia en Londres, 500 millones de europeos están pidiendo a 300 millones de estadounidenses que los defiendan de 140 millones de rusos. Si puedes contar, cuenta contigo mismo. Empieza a confiar en ti mismo, no en aislamiento, sino con la conciencia de tu propio potencial. Europa, si hay algo que nos falta hoy, no es poder económico ni demográfico, sino la convicción de que realmente somos una fuerza global. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Merz, al liderar Alemania, tiene razón al enviar y permitir el uso del Taurus por parte de Ucrania?
negociaciones y conversaciones de coalición. Debemos volver a ser capaces de actuar rápidamente, para que podamos hacer lo correcto internamente, para que volvamos a estar presentes en Europa, para que en el mundo... ¿O crees que esto solo podría empeorar el conflicto? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos la próxima vez.